amiga, bienvenida una vez más a mi devocional en casa. Esperamos que el consejo que traiga Dios para tu vida sea de bendición. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti desde la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Yo os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Y una vez más vemos aquí el tema de nuestro devocional es: Dios te recuerda siempre. Y vemos aquí que Dios le empieza a recordar al pueblo de Israel de ese amor que tenía desde su juventud, ese amor que le tenía a Dios y que hacía que obedecieran sus mandamientos. Y les estaba diciendo: ¿dónde están? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese pueblo que me adoraba? Ese pueblo que obedecía mis mandamientos, que obedecía mi ley. Y vemos aquí que les dice: ¿dónde está? Y Dios estaba dolido. Dios estaba dolido porque la gente de Judá había permitido que entrara contaminación al pueblo, que entrara adoración de ídolos, que entrara cosa abominable a Dios. Dios estaba dolido porque el pueblo de Judá dejó de un lado a Dios y empezó a darle rienda a sus placeres. Dice, Dios estaba decepcionado y Él les compartió lo que Él estaba sintiendo en ese momento. Lo que Dios les estaba diciendo: vuélvete y vuelve a ese tu primer amor, nos dice ahí en Apocalipsis, vuelve a tu primer amor, a ese amor que desde joven, que me adorabas con todas tus fuerzas, que tu anhelo era siempre estar haciendo mi voluntad. Pero el pueblo de Judá se había apartado de Dios. Y Dios les estaba compartiendo eso que él estaba sintiendo en ese momento. Dice, él compartió su corazón con su gente, recordándole lo bello que había sido cuando comenzaron a amarlo por primera vez. Y él se acordaba cómo la habían amado, como una novia ama a su futuro esposo, con emoción y con alegría. Cuando una novia ama a su futuro esposo, hace todo lo posible por tenerlo contento, por hacerle lo que a él le gusta, por darle siempre lo mejor a él. Y es lo que les estaba diciendo a Dios: tú antes eras así, ¿por qué permitiste que entrara tanto pecado a tu tierra, a tu nación? Dice, él le recordaba la bondad que ellos habían demostrado hacia él, lo que seguía voluntariamente donde quiera que él los guiaba. Y Dios les recordaba el amor que ellos y que él había sentido hacia su pueblo, para que su recuerdo reviviera sentimientos de devoción y sus corazones pudieran regresar a él. Y vemos ahí que en Apocalipsis 2, del 2 al 4, Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados. Dios se fija en todo. Y aunque nosotros pensamos que no podemos ofender a Dios le duele cuando nosotros caemos en pecado, cuando nosotros nos apartamos de Él y nos alejamos de estar en
en continua comunión con Él, en continua comunicación con Dios. Y esto es lo que había pasado con este pueblo. Dice el 3, por causa de mi nombre has resistido, has sufrido y trabajado arduamente sin rendirte, pero tengo una cosa contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso, que has abandonado o que has olvidado tu primer amor. Y no sé en qué momento estés tú ahorita, si todavía estás en ese primer amor en el que anhelas siempre hacer la voluntad de Dios, en la que trabajas diariamente por agradar a Dios, por cumplir sus mandamientos, por obedecer la palabra de Dios, o te has olvidado de ese primer amor y lo que estás haciendo ahorita es dejar a Dios en segundo lugar. Dice, ¿te acuerdas de los momentos cuando tu amor por Él era real y fresco y vital? ¿Han cambiado las cosas? ¿Te has empezado los momentos de oración ahora? ¿Se te hace la iglesia aburrida o se te hacen las predicaciones aburridas? Si estás pasando o si tienes alguna de estas características, o si para ti, para Dios, las cosas de Dios para ti son una carga, quiere decir que te has olvidado de ese primer amor que mantenía la llama viva, la llama prendida, que te hacía siempre querer estar escuchando la palabra de Dios, que no se te hacía trabajo, que no se te hacía carga estar en oración con Dios, estar escudriñando su palabra, que no se te hacía pesado estar escuchando las enseñanzas en la iglesia. Y si tú estás batallando con todo esto, quiere decir que te has olvidado de tu primer amor, que ya no hay ese deseo por escuchar de Dios. Te estás como este pueblo de Judá, que había olvidado el primer amor. Dice, Dios se sentía olvidado, abandonado, rechazado por su gente. De la misma forma, cada uno de nosotros ha sentido ese dolor y esa punzada de rechazo. El rechazo siempre va a ser difícil de digerir y muchas veces difícil de entender. Yo creo que todos alguna vez hemos sido rechazados, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea con amigos o con tu propia familia. Y sabemos lo que es ser rechazado, conocemos ese sentimiento, y eso es lo que estaba sintiendo Dios por su pueblo. Estaba sintiéndose olvidado, abandonado y rechazado, porque este pueblo ya no buscaba la presencia de Dios, ya no buscaba el hacer la voluntad de Dios. Dice, ningún rechazo que experimentemos se puede comparar con la osadía de la tendencia humana a rechazar a aquel que te creó. ¿Cómo podemos rechazar a aquel que nos creó? Aquel que mandó a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Imagínate que tú dieras la vida por una persona, o que tú hicieras muchas cosas por esa persona, y lo único que recibes de él es rechazo. Yo creo que nos sentiríamos tristes, fracasados o frustrados, y era como el sentimiento que Dios les está expresando a su pueblo. O sea, yo te he sacado de Egipto, te introduje por el desierto, te di todo lo que necesitabas, y el pueblo seguía rechazándolo. Dice, sino que Dios dio su vida por nosotros. ¿Cómo nos atrevemos a rechazar a Dios continuamente? No tiene sentido que nosotros tengamos el descaro de rechazar a aquel que desea hacernos ricos en misericordia, ricos en bendiciones. Dice, Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes los van a perseguir. Y cada uno de nosotros será perseguido o será rechazado por seguir a Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 4, 16 al 17, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon, pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Y aquí vemos un apóstol Pablo totalmente entregado
a su ministerio, totalmente entregado a cuidar y a servir a la gente de Dios. Un apóstol que no le importó todo lo que sufrió, no le importó el rechazo, no le importó sentirse solo. Ahorita vamos a ver unas citas más adelante donde el apóstol Pablo se sintió solo, rechazado y abandonado. Pero ¿cuál era lo que le motivaba, a pesar de que lo rechazaran? ¿Qué es lo que le motivaba al apóstol Pablo a seguir predicando la palabra de Dios? Porque él sabía a quién estaba sirviendo. Él sabía cuál era su recompensa. Y sabía que a pesar de que toda la gente, o a pesar de que todo lo que lo rodeaban, de alguna u otra manera lo dejaron solo o lo rechazaron, sabía que Dios y que Jesucristo no lo habían rechazado, que siempre estaban con él a donde quiera que él fuere. Dice aquí, vean, sin embargo, al final de su vida, Pablo dijo: todos me han abandonado. Si el apóstol Pablo experimentó el abandono en su ministerio, si Jesús mismo lo experimentó al estar en la cruz, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué podemos esperar nosotros? Claro, siempre y cuando seamos rechazados por predicar la palabra de Dios, siempre y cuando el rechazo sea porque tú quieres predicar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Dice definitivamente que debemos estar conscientes de que el rechazo es una parte vital del plan de Dios. ¿Por qué es el rechazo parte del plan de Dios para ti y para mí? Porque eso nos permite ver cuánta fidelidad, nos permite ver la fidelidad de Dios. Cuando las cosas nos están yendo bien, cuando tus amigos están siempre de tu lado, cuando todos están de acuerdo con lo que tú dices y nadie te da la espalda, tendemos a olvidarnos de Dios. Cuando todo nos está saliendo bien, cuando todo es, como dicen, color de rosa. Pero cuando empieza el rechazo, cuando empiezan a apartarnos porque tú predicas o tienes la luz de Dios en tu vida, dice, es ahí cuando empezamos a ver la fidelidad de Dios. Que aunque todos te dejen, aunque todos te rechacen, Dios siempre está contigo. Dice, su fidelidad brilla grandemente en comparación a la fragilidad de las relaciones humanas y la debilidad del corazón humano. En Juan 2:24 nos dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. En otras palabras, Jesús sabía que la misma multitud que le decía cuando hizo la entrada triunfal a Jerusalén, la misma multitud que le decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días después, esa misma multitud iban a gritar que lo crucificaran. Jesús mismo sabía que toda esa multitud que se sentaba en las sinagogas a oír sus palabras, a oír los mandamientos, a oír las buenas nuevas que traía Jesús, sabía que esa misma multitud días después iban a estar pidiendo que lo crucificaran, iban a estar burlándose de él, iban a estar abofeteándolo, escupiéndolo y deseando que fuera crucificado, que fuera muerto. Y aún así, él nunca se olvidó, y él nunca se olvidó de la fidelidad de Dios. Dice, además el rechazo nos hace más como Jesús. Si realmente vamos a ser hechos a la imagen de Jesús, el rechazo es necesario. El verdadero amor es de dar sin esperar nada a cambio. El verdadero amor solo se aprende y se desarrolla en la escuela del rechazo. Porque es muy fácil amar a quien nos ama, pero es más difícil amar a quien no nos ama, a quien siempre nos está rechazando o que siempre está calumniando. Es muy difícil amar a esas personas. Pues dice que para aprender a amar hay que aprender a ser rechazado. Dice, si realmente vamos a ser a la imagen de Jesús, el rechazo es necesario. Si vas a ser como Jesús, serás rechazado tal como Jesús lo fue, porque sabemos que dice que a los suyos vino,
pero los suyos no le recibieron. Pero aún así, Él nunca se olvidó del amor que tiene por su pueblo, que es Israel. Aunque su pueblo Israel lo rechazó, Él aún así lo sigue amando. Dice, cuando me rechacen, puedo hacer una de estas tres cosas. Puedo aislarme de la gente porque pienso que no me aprecian o no me entienden. El aislamiento no es una opción. El aislamiento es una transgresión de la palabra de Dios. Por eso dice en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos. Muchas veces tendemos a dejar de ir a la iglesia por sentir que nadie nos entiende, que nadie nos comprende, pero dice que el aislamiento es una transgresión a la palabra de Dios, porque Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La segunda opción dice, puedes quejarte y protestar por haber sido rechazado diciendo, si tengo que estar con esta gente, les voy a decir un par de cosas, pero vas a saber que dice, si tú escoges quejarte y hasta vengarte, estarás en mala compañía. Y eso es lo que quiere el diablo, que nos alejemos de todos para cuando estemos en el estado más vulnerable poder atacarnos. Pero Jesús, aún estando solo, sin sus amigos, que fue traicionado por uno de ellos, fue negado por otro, pero él seguía confiando en Dios, porque sabía que Dios nunca lo iba a dejar solo. Dice, tú puedes escoger lo mejor. Acepta el rechazo de la gente en tu vida y, más importante todavía, no rechaces a Dios. Si has pasado días sin hablar con Dios o caminado sin Él, hoy es tiempo de que te acerques a Dios. Hoy es tiempo de que vuelvas a tu primer amor. Hoy es tiempo de que vuelvas a encender esa llama que te mantenía siempre a la expectativa de estar esperando siempre el escuchar un consejo de Dios, el tener o platicar con Dios en la intimidad de tu casa, estar siempre llenándote de la palabra de Dios para que vuelvas a este primer amor, al primer amor donde nos habla ahí en Apocalipsis que tenía esa iglesia de Éfeso, que dice, yo le conozco tus obras, que eres paciente y que trabajas arduamente. Dios quiere que volvamos a ser como esa iglesia de Éfeso, que volvamos a tener más comunión con Él, que volvamos a querer conocer más de Él para agradarlo con nuestras vidas. Y si la gente te rechaza por causa de su nombre, dice que Él nunca se va a olvidar de ti. Él siempre te va a recordar y Él te va a dar la recompensa por siempre haberle seguido, por siempre haber mantenido esa llama que te impulsa cada día a buscar más y más de Él. Y espero que este pequeño consejo de la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Y si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.